Hola chicas, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Gabriela Vázquez, tengo actualmente 23 años, soy hija del misionero Jorge Vázquez en el país de Panamá, específicamente en la provincia de Colón. Tengo 3 hermanas más, una que se llama James, Natalie y Ana, que está viviendo en México. Y pues gracias a Dios, porque Él siempre ha sido muy bueno con nosotros y Él nos ha mostrado su misericordia en cada cosa que hemos hecho. Estuvimos por 11 años en un lugar llamado Costa Bajo de Colón. Son las costas aquí de la provincia de Colón. Estuvimos 11 años allí y para poder transportarnos hasta allí necesitábamos un bote porque no hay carretera para ir en carro o en bus. Y la verdad fue un tiempo muy bonito, aprendimos mucho de ese lugar, aprendimos mucho de las personas que estaban allí, sobre todo al pasar los años pudimos aprender muchísimo que los hermanos realmente entendieron el significado de entregarse a Dios completamente, y de verdad que fue una bendición poder ver resultados ahora. Entonces me alegra poder estar aquí con ustedes compartiendo. Voy a estar compartiendo pues algo pequeño, pero pues algo muy importante acerca de lo que es amar a Dios. Yo siempre pienso y digo, a veces, tengo una clase de jovencitas en mi iglesia, jovencitas de 12 en adelante, y pues le pregunto, o sea, para ustedes, ¿qué es amar a Dios? Cuando ustedes le hacen la pregunta de, ¿ustedes aman a Dios? Algunos dicen, sí, yo amo a Dios, ¿no? Pero para ustedes, ¿qué es? ¿No? Hay términos específicos acerca de lo que es el amor, sí, pero a veces uno personalmente tiene su definición acerca de qué es Dios para uno, ¿verdad? Vamos a ver en Mateo 22, 35 al 38, vamos a estar leyendo ciertas cositas, ¿verdad? Pero, ¿qué significa amar a Dios con todo nuestro corazón? A veces confundimos el término amar con me cae bien. Entonces vamos a estar compartiendo ciertos detalles acerca de esto. Y la verdad es que en la Biblia los fariseos y los escribas muchas veces trataron de tentar a Jesús con varias preguntas. Sin embargo, otros le hacían preguntas genuinas porque ellos estaban buscando respuestas. Pero hay una pregunta la cual fue hecha 2 veces por 2 personas exactamente diferentes, y una quería aprender y otra quería simplemente tentarle. Se trata de la pregunta de ¿cuál mandamiento es el más grande de todos? ¿Verdad? ¿Ustedes saben cuál es el mandamiento más grande de todos? Bueno, vamos a ver Mateo 22, 35 al 38. Y dice así. En 35. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Dice allí, ¿verdad?, que uno de los intérpretes de la ley le hizo la pregunta, Señor, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Dice que este es el primer mandamiento. Vamos a buscar Marcos 12, 28 al 30. También vamos a ver otro pasaje así. 12, 28 al 30 dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento, ¿verdad? Vemos aquí que se le acercó, ¿verdad?, uno de los escribas y le hice la misma pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió nuevamente, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Ahora, como les dije, amar a Dios, ¿qué significa? Amar a Dios con todo nuestro corazón es el mandamiento más importante y es algo que ustedes tienen que tener presente siempre. Pero, ¿qué significa? Pero desafortunadamente, chicas, vivimos en una época donde la palabra amor, como les dije al principio, ha terminado significando solamente un sentimiento, ¿verdad? A veces las personas dicen, sí, yo amo a tal persona, yo amo a esta persona, amo a aquella persona.
pero a veces simplemente nos llenamos de sentimientos y olvidamos realmente lo que es la palabra amar, ¿verdad? Amar a alguien a veces se confunde con me cae bien tal persona, ¿no? Si llevo una buena química con tal persona, ya yo amo a esa persona. Sin embargo, que alguien me caiga bien no necesariamente significa que yo amo, ¿verdad? Porque en términos bíblicos el amor está estrechamente conectado con hacer y específicamente el amar a Dios, como hacer lo que Dios quiere. Y esto me trae también la historia misionera de mis papás. Bueno, en realidad la historia misionera de un montón de la historia de muchos misioneros, pero me trae a la memoria mi papá porque yo soy parte de esa historia misionera. Y siempre recuerdo cada vez que mi mamá y mi papá me cuentan acerca de su llamado, de la manera en que ellos fueron llamados a ir de misioneros a este lugar. Mi papá fue primero con otro misionero como inspeccionar el área, fueron en una gira médica, y en esta gira médica pues Dios tocó el corazón de mi papá. Yo estoy segura que en ese momento mi papá amaba a Dios, y como les dije aquí, amar a Dios significa también hacer su voluntad, exactamente hacer lo que Dios quiere. Y cuando mi papá escuchó la voz de Dios, él estaba realmente conectado con Dios cuando supo decir, sí, voy a hacerlo, ¿verdad? Porque esa es la voluntad de Dios, eso es lo que quiere que hagas, ¿verdad? Entonces recuerdo que ellos me contaron la historia de cuando él llegó a Chiriquí. En esos tiempos vivían en Chiriquí. Llegó y comenzó a comentarle a mi mami de pues que le había tocado el lugar y pues estaba interesado en ir a ese lugar. Y ellos oraron por un tiempo y pues Dios tocó su corazón y les confirmó que ese era el lugar al que debían ir. A veces uno mentalmente no está preparado, pero cuando uno sabe y entiende que amamos a Dios con todas nuestras fuerzas y realmente entendemos y conocemos el significado de amar, decimos, ok, si amar significa a Dios, significa que yo tengo que hacer su voluntad. Yo tengo que hacer exactamente lo que Dios quiere que yo haga. Y yo realmente le amo. Así que si Dios quiere que haga eso, tengo que hacerlo. Entonces ellos fueron y recuerdo que era la primera vez que mi mamá en ese tiempo viajaba en bote y cargaba a mi hermana mayor, no sé, creo que eran 5 meses más o menos. Y cuando llegó al lugar no conocía a nadie. Y por un momento entendía y decía, ay Señor, en realidad es muy difícil llegar a un lugar desconocido, llegar por primera vez, no conocen a nadie, llegar en blanco. Y ella siempre me cuenta y me dice que se sentó en un tanque a llorar, porque ella decía, ok Señor, estoy doblegando mi voluntad, o sea, no estoy haciendo lo que yo quiero y estoy entendiendo que estoy obedeciendo a lo que usted me está diciendo, pero dame fuerza porque realmente se me hace muy difícil. Pero claro que en ese momento yo me imaginé que mi mamá tuvo ganas de regresar, pero recordó que ella amaba a Dios con todo su corazón y con toda su alma, y eso incluye hacer la voluntad de Dios. Dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Más adelante en el 14, 21 y 24 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y vamos a ver más adelante, ¿verdad? También cuando Judas, no el Iscariote, le preguntó al Señor, ¿cómo que te vas a manifestar entre nosotros y no al mundo? Y Jesús le respondió y le dijo, el que me ama mi palabra va a guardar, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Verdad? Vemos muchas vidas fracasadas porque nosotros creemos que conocemos el significado de amar. Y a veces vivimos, por decirlo así, en el siglo XXI, en la actualidad, y decimos que ya todo es normal, que la gente ande bajo su voluntad y no la de Dios y aparenten que aman a Dios. Claro, no estamos aquí en este mundo para juzgar,
pero realmente nosotros personalmente, con nuestras vidas propias, debemos realmente entender que Dios realmente quiere una entrega total y una obediencia total. Si nosotros le amamos de verdad, vamos a doblegar nuestra voluntad y vamos a hacer la voluntad que Él quiere. En este tiempo de pandemia, Dios me enseñó muchísimas lecciones y yo creí que estaba preparada para enfrentar este mundo, para enfrentar a Satanás. Yo creí que yo estaba preparada espiritualmente para cualquier batalla y me di cuenta que estaba totalmente desarmada. Yo creí que yo entendía el significado de amar a Dios con todo mi corazón, pero fracasé porque realmente me di cuenta que yo estaba haciendo todo lo que yo quería y no lo que Dios quería para mí. Entonces, a veces Dios nos pone en situaciones y nos dice, de verdad, o sea, a veces me da una vergüenza porque digo, de verdad, a veces, qué vergüenza, digo, amo a Dios y a veces la mayoría de las veces estoy haciendo cosas que yo quiero y no lo que Dios quiere para mí. Y la verdad, nosotros más que todos como cristianos debemos saber que nosotros estamos aquí por la misericordia de Dios. Y si en estos momentos respiramos es porque realmente Dios nos ama. Dios nos está dando una oportunidad. Dios tiene un propósito para cada cosa en nuestra vida, ¿verdad? Y nosotros debemos hacer la voluntad de Dios, ya sea en la iglesia, ya sea si en algún momento nos manda a Dios como misioneros, como esposa o esposo de pastor, o simplemente obedecer en la iglesia. Es muy importante entender que las cosas las hacemos para Dios y si nosotros amamos realmente a Dios con todas nuestras fuerzas, nosotros vamos a obedecerle en lo que Él nos pida, ¿verdad? En el cargo que nos ponga, en el lugar que nos ponga, en el momento que nos ponga, ¿verdad? Entonces, Dios es muy misericordioso y realmente amar al Señor con todo nuestro corazón tiene que ser el mandamiento y lo más importante en nuestra vida. Pero no solamente de mente, o sea, algo de, ay, qué bonito amar a Dios, ¿no? O cuando simplemente por ejemplo, digo, cuando viene alguna conferencia de avivamiento, alguna conferencia que sintamos ese deseo, sí, estoy fuerte, yo amo a Dios. Y no es ese sentimiento que podemos sentir bonito, ¿verdad? Sino es realmente entregarnos completamente a Dios, ¿verdad? Amar a Dios es lo mismo que hacer lo que Dios quiere, entonces es lo que tenemos que hacer. No hay tal cosa de amar a Dios mientras que al mismo tiempo nosotros le obedecemos. Y no existe eso de tener fe y ser infiel porque realmente Dios es un Dios fiel, ¿verdad? La fe en Dios y su palabra es ser fiel a Dios y a su palabra también. También el amor de Dios y su favor vuelve a aquellos que le aman. Esto es, aquellos que hacen lo que Él le place, su voluntad. Además, también vimos que es mejor continuar y hacer la voluntad de Dios, aunque no lo sintamos, que desobedecerle. Como les dije, a veces uno cree que uno sabe bastante, que uno cree que sus planes son mejores que los de Dios, pero realmente Dios siempre tiene planes muchísimo mejores para nosotros. Él es increíble y nosotros tenemos que entregarle nuestros deseos a Él y decirle, Señor, ok, yo creo que su voluntad es mejor que la mía, que sus planes son mejores que los míos y de verdad yo le amo con todo mi corazón y es la manera en que lo demostramos. Yo puedo decir, yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo amo a Dios y hago mi voluntad, entonces de nada sirve. Entonces, de la manera en que podemos demostrar que realmente amamos a Dios es dando pasos de obediencia y mostrando realmente con nuestras vidas que queremos hacer la voluntad de Dios. Así que bueno, eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Ya se hizo bien largo esto, pero solamente quiero animarlas de hermana a hermana que no dejemos de amar a Dios con nuestro corazón y no solamente como un sentimiento de ay, qué bonito amar a Dios, todos aman a Dios, yo también voy a amar a Dios, o es en esos momentos en los que nos entra la chispa de ánimo. No, amen a Dios en todo momento y más cuando Dios nos manda a obedecer, porque amar a Dios significa obediencia y hacer su voluntad. Y eso era lo que quería compartir con ustedes. Espero que pueda ayudarles y también ser de bendición. Y recuerden,
compartir, recuerden apoyarse una a las otras y bueno, que Dios las bendiga a todas.